Continuando, tenemos entonces ahora coeficientes indeterminados. ¿Qué es una ecuación de coeficientes indeterminados? Tiene una característica parecida a lo que teníamos antes y es que la parte izquierda es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Si ustedes observan acá los coeficientes, los a sub i's son constantes, ¿cierto? Lo único que cambia es que ahora la ecuación diferencial es no homogénea. Es decir, una ecuación diferencial con coeficientes constantes igualada a cero, es decir, homogénea, la trabajamos como lo hicimos en la sección anterior. Cuando sea la parte del otro lado de la igualdad diferente de cero, es decir, tengamos una ecuación no homogénea, entonces vamos a decir que esa es una ecuación de coeficientes indeterminados. ¿Bien? Entonces, para Una resolver... pregunta, Sí, señor. para homogénea, ¿se debe cumplir que el primero sea diferente de cero o no? El primero, ¿qué es el primero? El a sub n. El a sub n. No, pues lo que pasa es que si es cero, pues ya no es una ecuación de orden n, sino una ecuación de orden n menos 1. O sea, No, o sea, es si que ahí este, dice que debe ser, que puede ser, o sea, que debe ser diferente de cero, pero dentro del intervalo. O sea, para, por ejemplo, que sea x y a la n, ¿sí? Al ser x, pues no puede tomar un valor de cero. pero es que no sería de coeficientes constantes. Precisamente el coeficiente debe ser una constante, no puede ser una función. Ah, ¿Listo? sí. Bueno, entonces para resolver ecuaciones con coeficientes indeterminados, lo primero que debemos hacer nosotros es resolver la ecuación diferencial de coeficientes constantes asociada. Si ustedes observan, la ecuación asociada precisamente es tomando la parte homogénea, es decir, igualando eso a cero. Y resolvemos esa ecuación diferencial, como lo hicimos en la sección anterior. Una vez tengamos esa solución, entonces veamos qué procede. Para esto, entonces vamos a seguir algunas directrices y bueno, acá empiezan haciendo un sondeo más o menos del tipo de soluciones que quisiéramos encontrar, pero vamos a seguir más o menos una tabla. A ver, por acá va a estar la tabla más adelante. Esta tabla. O sea, nosotros tenemos una ecuación que es de coeficientes indeterminados. Es decir, la parte izquierda es una ecuación de coeficientes constantes. Entonces resolvemos esa parte. Resolvemos la parte de coeficientes constantes, ¿cierto? Hallamos la solución. Hallamos la solución de, de la parte constante, de coeficientes constantes, como hicimos en la sección anterior. Y ahora lo interesante es resolver la parte no homogénea. Recordemos que en general la solución para una ecuación diferencial no homogénea, ¿cómo es? Es la solución complementaria, que es la solución a la parte homogénea, más una solución particular. Entonces ahora acá lo nuevo realmente es ver cómo encontrar una solución particular. Entonces, dependiendo de la forma que tengamos al otro lado de la igualdad, vamos a sugerir una forma precisamente para lo que viene siendo la solución particular. Es decir, si tenemos una constante, vamos a suponer que la solución particular es constante. Si tenemos una lineal, suponemos que la ecuación solución particular es una lineal. Así igual, si es cuadrática, la solución será cuadrática. De hecho, si es un polinomio de cualquier grado, de grado n, pues vamos a suponer que la ecuación diferencial tiene solución particular, un polinomio de grado n. Lo único es que acá los coeficientes, si ustedes observan, no los estoy poniendo como variables, por eso se llama coeficientes indeterminados. Si es una función senoidal, entonces voy a poner algo de este estilo completo. Observen, a por coseno más b por seno. Observen también que acá donde pongo, como es una función, la otra parte es una, o sea, la parte del otro lado de la igualdad tiene por dentro 4x, entonces acá estas funciones seno y coseno tendrán el mismo argumento. ¿Bien? Tendrán el mismo argumento. Noten también que, por ejemplo, cuando al otro lado de la igualdad tengo una función seno de 4x o una función seno de 4x,
la forma que voy a postular para la solución particular es la misma, ¿sí? Por otro lado, si tengo algo del estilo e a la 5x, entonces la solución la voy a postular como una constante por e a la 5x. Y así básicamente, ¿sí? O sea, en general, si usted tiene que al otro lado tiene e elevado a la k por x, ¿cómo voy a postular mi solución particular? Mi solución particular la voy a postular como una constante, que la debo hallar, es un coeficiente indeterminado, por e a la kx. ¿Bien? Si tengo seno, al otro lado tengo seno de k por x. Entonces, ¿cómo voy a postular mi solución? Mi solución particular la voy a postular de la siguiente manera. Entonces, esto será una constante por el coseno de k por x más una constante b por el coseno, por el seno de k por x. Y así para todas. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Hay algún problema si el x de Euler es x al cuadrado? O sea, si eso es una función compuesta, entonces ahí sí hay inconveniente porque precisamente la solución no, mejor dicho, cuando usted hace derivadas de e a la x al cuadrado, eso es e a la x al cuadrado por 2x, la primera derivada, ¿cierto? Y la segunda ya tiene un producto. Es decir, Sí, sí. solamente vamos a utilizar estas formas si tenemos alguna de estas formas. Igual, que usted, por ejemplo, en vez de tener seno de 4x, tiene seno de x al cuadrado, no puede utilizar este método, ¿bien? Sí, señor. O sea, este método, como les digo, para polinomios de cualquier grado, perfecto. Para funciones seno y coseno, donde lo que esté por dentro sea algo lineal. Para funciones exponenciales, donde el exponente sea lineal. Y combinaciones de eso. Cuando digo combinaciones, observen, son productos y de hecho sumas, restas, todo eso también va a valer. Miremos, por ejemplo, la 8. La 8 tengo un polinomio lineal por una función exponencial. Entonces, ¿cómo voy a postular mi solución particular? Entonces, para la lineal voy a poner ese polinomio general, ¿cierto? Esa lineal en general y simplemente pongo ahí mi exponencial. Por ejemplo, miremos la 10. Para la 10, ¿cómo hago? Entonces, observe. Pongo a por la exponencial y le agrego esta partecita. Bueno, ¿qué podría hacer? A ver. Combine ambas. Vamos a combinar ambas. Miremos la 10. Si yo tengo e a la 3x, según lo que vimos acá en la 7, ¿cómo voy a postular la y sub p? La y sub p la voy a postular como una constante a, ¿cierto? Por e a la 3x. Así la voy a postular. La voy a postular así. Y ahora, para la función seno de 4x, ¿cómo voy a postular a esa parte de la solución? La voy a postular como una constante por el coseno de 4x más otra constante por el seno de 4x. Pero si ustedes observan, cuando yo haga el producto, voy a hacer el producto, observe, me queda a por b, eso es una constante, llamémosla d, una constante b, y me queda e a la 3x coseno de 4x. Y cuando haga a por c me queda otra constante, llamémosla e, y me queda e a la 3x, bueno, por el seno de 4x, que más o menos es como está acá. Si ustedes observan una constante, e a la 3x coseno más una constante e a la 3x por seno. Porque bueno, lo que quería más o menos es si de pronto le surgía la pregunta bueno, acá debería aparecer una constante y acá en esa parte otra constante, acá una constante y acá otra constante. Y la respuesta es no, porque cuando yo postulo realmente como debería hacerlo y hago el producto, me queda de la forma que aparece allí. ¿Bien?
Entonces ya estamos viendo y así, independiente de cuántos productos tenga. Observe por ejemplo lo que pasa en la 12. Mire, tengo una lineal, una exponencial y una de coseno. Entonces, ¿qué hago? La lineal completa, ¿cierto? La exponencial por lo de coseno. Y acá tengo otra lineal, ahí donde van a aparecer otras constantes por la exponencial por seno. ¿Bien? La idea es que atendiendo a estas formas, ojo, solamente estas formas. Si por ejemplo aparece una tangente, no. Si aparece un logaritmo natural, no. Solamente estas formas. Es decir, polinomios, ¿sí? Funciones exponenciales con exponente lineal y funciones senos y cosenos con argumento lineal. Tengan en cuenta por qué va a funcionar esto. Ya vamos a ver en la medida que hagamos los ejercicios por qué va a funcionar. Porque básicamente estas funciones son cíclicas. A ver, ¿a qué me refiero? Si usted toma una función exponencial y hace derivadas, la derivada, ¿qué va a ser? Va a ser una constante, ¿por quién? Por la misma función, ¿correcto? Si tomo una función seno, que de hecho yo la voy a postular como una suma de seno y coseno. Entonces, cuando hago la derivada de esa suma de función seno y coseno, voy a volver a hacer una suma de seno y coseno, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, deriva 4 coseno de x más 4 seno de x, ¿eso qué va a ser? Será menos 4 seno de x más 4 coseno de x. Otra vez una suma de senos y cosenos. Simplemente que va cambiando, ¿qué? Una constante. ¿Se observa? ¿Por qué funciona el método? Porque si tengo una exponencial, lo único que cambia al derivar es que cambia una constante. Si yo tengo una función seno o coseno con argumento lineal, cuando derivo, lo único que cambia, ¿qué es? Una constante. ¿Bien? Y para los polinomios, bueno, los polinomios lo único que hacen es bajar de grado y también van a funcionar. Por eso cuando tengo una función tangente, la derivada de una función tangente no es en términos de la misma tangente, ¿cierto? Es secante al cuadrado, ya no es ni siquiera lineal, cambia mucho más que una constante. Cuando tengo un logaritmo natural, es 1 sobre x, si calculo una segunda derivada, es menos 1 sobre x cuadrado, es decir, cambia mucho la naturaleza de la función. Por eso solamente funciona para estos casos este método. Polinomios de cualquier grado, polinomios, y cuando hablamos de polinomios, los exponentes de las variables deben ser números enteros, positivos o cero, ¿no? Funciones senoidales, seno coseno con argumento lineal y funciones exponenciales con argumento lineal. Son básicamente las funciones para las cuales podemos controlar estas derivadas. De hecho, uno también podría admitir acá funciones hiperbólicas, pero si ustedes recuerdan cómo se define una función hiperbólica se define en términos de exponenciales. Es decir, si usted está haciendo el trabajo con una función hiperbólica, en esencia está haciendo el trabajo con funciones exponenciales. ¿Bien? Entonces es lo mismo. Son las únicas que vamos a admitir para este método. Bueno, dicho esto, vamos a proceder con los ejemplos. Entonces veamos el primer ejemplo. Tengo una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, miren la parte que está al otro lado de la igualdad. Esta parte no homogénea. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer nosotros, lo primero que deberíamos hacer es encontrar la solución complementaria y esa solución complementaria, entonces, bueno, acá dice que de esta forma parece que las raíces son complejas porque tienen exponencial por una coseno de 3x. A ver, vamos a hacer un ensayo aquí, un ejercicio. Miren la solución complementaria. La solución complementaria, les recuerdo, es la solución a la parte homogénea. Díganme a partir de esa solución cuáles son las raíces. Hay dos raíces, M1 y M2. ¿Quién es M1 y quién es M2? Cuatro más. No, espere. Sí, 4 más qué. Pues tiene que ser o ya sea 3, 4 más 3 y 4 menos 3. 4 más 3 es 7 y 4 menos 3 es 1.
Cuando es así, tienen que tener las raíces. O sea, 4 sería 4 más raíz de 3 o no. No, 4 más 3 y. Ah, ok, ok, ya. Y 4 menos Menos 3 3 y. y. Ah, Esas son las raíces. Más Observen, 3 y las raíces yo las puedo extraer a partir de la solución. Eso es un ejercicio bien interesante porque en algunos casos puede ser que yo tenga, más suponga, 3 y que tenga un más polinomio de 3 grado 7. Tengo un polinomio de grado 7. sí. Y ese polinomio de grado 7 me dicen, no sé, me dan, por ejemplo, tres funciones de la solución complementaria. Y usted tiene que hallar, o sea, me dicen cuáles son tres funciones de allí. Me dan tres funciones básicamente del conjunto fundamental. Y me dice, complete el conjunto fundamental. Entonces yo necesitaría averiguar cuáles son las otras cuatro funciones. Pero si ya me dan la parte complementaria, usando tres soluciones, tres funciones allí, entonces a partir de esa parte complementaria puedo recuperar ¿a quién? A tres raíces. ¿Sí? Si por ejemplo solamente estuviera e a la 4, no tuviera nada más, entonces la raíz sería 4. Pero como están acá, entonces puedo extraer estas dos raíces. Más adelante haremos algunos ejercicios con eso. Y en los exámenes ustedes pueden encontrar ejercicios con preguntas parecidas a esa. Bueno, Profe, no pero le entendí muy bien lo último. cuando lleguemos, más adelante vamos a hacer ejercicios con eso y ya veremos cómo a partir de la solución encontrar las raíces y así poder controlar un poquito mejor la ecuación auxiliar. ¿Bien? Entonces, bueno, la primera parte es encontrar, como les digo, la solución complementaria. Es decir, vamos a resolver esta ecuación con coeficientes constantes homogénea y encontramos esta solución complementaria, ¿sí? Esta y sub c. Ahora, lo nuevo que es la solución particular. Observe, la solución particular depende de la forma que tenemos al otro lado de la igualdad. ¿Qué tenemos al otro lado de la igualdad? Bueno, a esto le podemos hacer un factor común para no tener que ponernos a hacer muchas cuentas. Hacemos un factor común e a la menos x y nos queda factor común ¿de quién? De 5x al cubo, ¿cierto? Menos 7. Menos 7. Visto esto, entonces puedo sugerir una solución particular. Para esta función cúbica voy a poner un polinomio de grado 3 completo. Ax al cubo más bx al cuadrado más cx más e. Y le ponemos esta e a la menos x. ¿Bien? Listo. Sugerimos nuestra solución particular. Entonces, bueno, el ejercicio simplemente dice determine la forma de la solución particular, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a resolver este ejercicio. ¿Cómo resolver este ejercicio? A ver, vamos a plantear cómo resolver este ejercicio. La idea es que ahora nosotros vamos a calcular las derivadas. En este caso me pide hasta la segunda derivada, ¿sí? Calculando hasta la segunda derivada, vamos a reemplazar en la ecuación diferencial y vamos a establecer una ecuación, un polinomio. A ver, acá porque el problema no simplemente es plantear y no lo resuelven. Porque claro, calcular esta derivada implica ¿qué? Hacer la derivada de este producto, aunque para la primera derivada no sale muy difícil, pero para la segunda sale un poco más extensa. Por ejemplo, ¿quién es la primera derivada de y sub p? Será la derivada del primero, que es ¿quién? Es 3a x al Es cuadrado AE más más 2b 2bx más c. más c. Y esto por e a la menos x, ¿cierto? E a la menos x. Menos Ahora, menos la misma función e a la menos x, ¿cierto? Por este polinomio de grado 3 completo. Ax al cubo, así completo, más b. etcétera, hasta e. ¿Sí? Entonces, observa, esta es la primera derivada. Ahora tengo que calcular la segunda derivada, que ahora tengo ¿cuántos? Dos productos. Los productos. Entonces, no es que sea difícil, pero se vuelve extenso. Y una vez tenemos eso, entonces reemplazamos en la ecuación diferencial.
Bien, antes de resolver un ejercicio de esta magnitud, porque realmente tiene bastantes cuentas, vamos a resolver uno más pequeño. Vamos a ver más adelante uno más pequeño, donde, por ejemplo, podamos hacer las cuentas y quede un poco más fácil. ¿Bien? Miremos, en este segundo también nos pide hallar la forma de la solución particular, la forma. Entonces, por ahora, lo que quiere el texto es que usted aprenda a identificar la forma que debe poner para la y sub p. ¿Cómo calcularla? Bueno, ahorita vamos a hacer ejemplos de cómo calcularla. Como les digo, miren la forma del otro lado, la forma de la parte que es no homogénea. Inicialmente tenemos un 3x al cuadrado. Esto sugiere que un polinomio de grado 2. Tenemos menos 5 seno de 2x. Esto sugiere que una suma de seno y coseno constantes, pongo aquí constantes y acá pongo coseno de 2x. Recuerden el mismo argumento que tiene la parte no homogénea y seno de 2x. Y la tercera parte, ¿qué es? Es una función como exponencial, ¿cierto? Pero si usted observa es una exponencial multiplicada ¿por quién? Por una lineal. Entonces pongo la lineal y pongo la exponencial. Es decir, que la solución particular, ¿qué forma debe tener? Mire, debe tener todo esto en la forma, todo esto. Tiene que tener una función cuadrática completa, esta parte de la solución que atiende a la función seno, y esta parte que es la lineal multiplicada por la exponencial. Entonces, ahora imagínese, usted necesitaría toda esa solución particular, derivarla 2 veces, ¿cierto? Derivarla 2 veces y reemplazar en la ecuación diferencial e igualar a lo que queda al otro lado. Con eso le va a salir un sistema de ecuaciones. ¿Bien? Entonces observen, ahí realmente hay bastantes cuentas que hacer. Pero por ahora, como les digo, lo que queremos, sí, los ejemplos son un poco exhaustivos. ¿Por qué? O sea, son bastante completa esa solución particular. ¿Por qué? Porque precisamente queremos identificar cómo postular bien la solución particular. Porque si no postulo bien la solución particular, de ahí a darme la tarea de encontrarla, pues entonces vamos a tener inconvenientes. ¿Bien? Entonces, ahora observen. Eso para cuando tenemos estas formas, ya les dije, las formas que tenemos arriba, ¿cierto? Las formas que tenemos arriba, polinomios, funciones senoidales y funciones exponenciales, argumento de la senoidal y exponente de la exponencial deben ser funciones lineales, ¿bien? Pero ahora veamos un caso 2. El caso 1 es cuando encontramos funciones así, podemos postular la solución particular y listo. Luego vemos cómo resolver, ¿bien? Pero quiero que veamos los casos. Ahora, el caso 2, miren la ecuación diferencial, muchachos. Miren la ecuación diferencial que nos ofrecen aquí. Y si ustedes observan la ecuación diferencial y nosotros establecemos la solución complementaria, es decir, resolvemos la parte homogénea asociada, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos acá? Encontramos que en la solución homogénea tenemos e a la x y x e a la x. A ver, pregunto, miren la solución homogénea que está ahí seleccionada, subrayada. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio, de esa ecuación auxiliar? No hemos calculado la ecuación auxiliar, pero yo quiero que ustedes me digan cuáles son las raíces. ¿Quién es M1 a partir de la solución complementaria que estamos viendo en pantalla? ¿Quién es M1 y quién es M2? SM2. ¿Cómo? Uno y uno. Las dos valen uno, ¿no? Exactamente, exactamente. Ambas valen 1, perfecto. Ahora, si nosotros miremos la ecuación diferencial y ahora vamos a mirar la parte no homogénea. Si nosotros analizamos la parte no homogénea, ¿cómo postularíamos nosotros la y sub p? La y sub p simplemente la postularíamos a e a la x, ¿de acuerdo? Pero, ojo, esto no puede ser, si yo simplemente tomo a e a la x, con a e a la x, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que cuando yo reemplace en la ecuación diferencial, eso me va a dar 0. ¿Por qué me va a dar 0? Me va a dar 0 porque simplemente e a la x hace parte de ¿quién? De la solución
complementaria. ¿Sí lo observan? Entonces, cuando yo busque la solución particular, debo buscar ahora la solución particular de manera que no tenga repeticiones en la solución complementaria. Es decir, yo postulo inicialmente a e a la x, pero resulta que busco en la complementaria, en la solución de la homogénea, ¿y qué encuentro? Pues encuentro que precisamente tiene repeticiones, ¿cierto? Si ustedes observan, acá tengo algo del estilo a e a la x. Entonces, ¿qué debo hacer? Multiplico por x. Y ahora multiplico por x y vuelvo y busco en la y sub c, en la complementaria. Y resulta que también tiene repetición esa solución x e a la x. Entonces, ¿qué hago? Multiplico otra vez por x y obtengo x cuadrado e a la x. Y le agrego una constante. Esta, observen, es la forma en la que voy a postular mi solución particular. Entonces, muchachos, acá indispensable. Antes de postular mi solución particular, yo necesito calcular mi solución complementaria. Ya se están dando cuenta por qué. Porque para poder postular bien mi solución particular, debo ver que no tenga repeticiones en la complementaria. ¿Bien? Entonces ahí tenemos los casos. Básicamente son esos dos casos. Bueno, vamos a mirar nuevamente el de arriba. En el de arriba, si ustedes miran la solución, bueno, la solución complementaria es la que está aquí abajo. Mírenla aquí. Es la que está aquí abajo. E a la 2x y e a la 7x. Pero cuando nosotros vemos cómo postular entonces la particular, este polinomio de grado 2 no está en la solución complementaria. Esta de senos y cosenos no está en la solución complementaria. Y una lineal por e a la 6 no está en la solución complementaria. Como dice acá, en este supuesto, ningún término se duplica. No hay ningún término que se duplique en la solución complementaria. Entonces puedo postular mi solución particular como todo esto. ¿Bien? Ahora, el otro caso, ¿cuál es? El que estamos viendo abajo. Es un caso donde sí se duplica. Donde sí se duplica, la solución que voy a postular, la solución particular, se duplica en la complementaria. Para quitar esa duplicidad, entonces multiplico por potencias de x. Multiplico por x, resulta que multiplicando por x aún se repite. Entonces, ¿qué hago? Multiplico otra vez por x y queda así. Si también tuviéramos en la complementaria x cuadrado e a la x, entonces multiplico una vez más por x y tendría x al cubo. ¿Bien? Esas son básicamente los dos casos. Hay que primero analizar la complementaria y luego sí poder postular mi solución particular. Veamos otro ejemplo. Como les digo, lo primero que estamos haciendo es postular bien la particular, porque si no postulo bien la particular, no tiene ningún sentido que haga el proceso de hallar los coeficientes de la particular, ¿no? Entonces, observe, tengo esta ecuación diferencial de orden 2, estoy subrayando la parte de la izquierda que me va a ofrecer, igualando esa parte de la izquierda a 0, me va a ofrecer la homogénea asociada. Esa ecuación diferencial de coeficientes constantes homogénea me ofrece la siguiente solución complementaria. Bien, tengo ahí e a la 3x y x e a la 3x. ¿Cuáles son las raíces ahí? Las raíces son m1 igual a 3 y m2 igual a 3. Bien. Entonces ahora analizo la parte de la derecha de la igualdad y voy a mirar cómo postular mi solución particular. Si ustedes observan la primera parte es un polinomio de grado 2. Listo, entonces postulo un polinomio de grado 2 y ahora analizo mi solución complementaria. Dentro de mi solución complementaria tengo algo que sea un polinomio de grado 2. No. Entonces ahora paso a la segunda parte. La segunda parte es menos 12 e a la 3x. Es decir, ahí postularía algo de este estilo. E a la 3x. Y ahora voy a revisar. Ah, pero es que e a la 3x se repite en la complementaria. Entonces, ¿qué hago? A ese
a ese e a la 3x, ¿qué le hago? Le multiplico x. Y ahora esta nueva voy y busco allá. Ah, resulta que también se repite. Entonces, ¿qué hago? Le multiplico una vez más por x, ¿cierto? Multiplicándole una vez más por x, entonces me queda x al cuadrado e a la 3x. ¿Bien? Me queda x al cuadrado e a la 3x. Vamos a escribir esto un poquito más despacio. Lo que estoy haciendo, muchachos, como les digo, es multiplicar potencias de x para que no se repita en la solución complementaria. Observen, usando esto, ya no se repite allá. Entonces, ahora sí, ¿cómo postulo mi solución particular? Mi polinomio de grado 2 más e al cuadrado por e a la 3x. ¿Sí? En esto es en lo que cambia. Con esto hay que tener cuidado. Entonces, primero que nada, encontrar siempre la solución complementaria para poder postular bien mi solución particular. Ahora sí, si ya sabemos postular bien nuestra solución particular, ¿cómo resolver esto? Observen, veamos en este mismo ejemplo. Ya postulo bien mi solución particular. Ahora que necesito calcular segunda derivada y primera derivada. Y ahora lo que hago es precisamente eso. Calculo mi segunda derivada. Mi segunda derivada y la reemplazo acá. Esta va a ser mi segunda derivada. Y calculo mi primera derivada y la reemplazo acá. Y calculo la función y la reemplazo acá. Y obtengo todo esto que está aquí. ¿Bien? Todo esto que está acá. Si quieren, hacemos las cuentas. Vamos a hacer un ejemplo de ese. Sí. Es que no. Bueno, revisemos este así por encima y ya hacemos nosotros mismos un ejercicio, ¿bien? La idea es calcular hasta la segunda derivada y reemplazar acá en la ecuación diferencial la segunda derivada, la primera derivada, la función. Y simplemente reemplazo, obtengo esto e igualo a la parte no homogénea. Igualando allí y haciendo una agrupación, voy a obtener algunos términos correspondientes. A ver, ¿a qué me refiero? Miren lo que queda con x cuadrado solamente, 9a. Y por este lado queda 6. Es decir, que ahí obtengo una ecuación. ¿Cuál ecuación? 9a es igual a 6. Y de ahí obtengo que a vale 2/3. Ahora lo que queda solamente con x. Por el lado de la izquierda tenemos menos 12a más 9b. Pero por el lado de la derecha no hay nada con x. Es decir, tenemos que menos 12a más 9b Es igual a igual a 0. 0. Es igual a 0. Y como ya sabemos cuánto vale a, ¿cierto? Vale 2/3, entonces de ahí despejamos b y acá dice que es 8/9. Y así continuamos. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a hacer entonces nosotros un ejercicio. Voy a finalizar acá la llamada